Muy buenas tardes a todos los que se conectan. Mi nombre es Pablo Bernier. Soy urólogo y también miembro del Centro de Piso Pelviano de Clínica Alemana. Y esta tarde yo les voy a hablar de prevención de incontinencia urinaria en la mujer. A este respecto, muchas veces se considera que todo lo que tiene que ver con incontinencia urinaria empieza y termina acá, con estos protectores absorbentes. Sin embargo, hoy día vamos a tratar de demostrar que esto no es así, que esto se puede prevenir y que además hay múltiples tratamientos para incontinencia urinaria. Incontinencia urinaria es un problema muy frecuente. Este es un estudio que hicimos hace muchos años en un centro de salud en el cual le preguntamos a mujeres que trabajaban en este centro de salud si habían presentado algún tipo de escape de orina en algún momento. Y como ustedes pueden ver, a medida que iba pasando la edad, el porcentaje de mujeres que habían tenido, que tienen problemas de incontinencia urinaria aumenta, y más o menos el promedio está entre 30 y 40% en todas las edades, pero obviamente que en edades mayores de 50 esto es mayor. Y lo otro que nos llamó la atención es que solo 1 de cada 5 mujeres consultaron por su problema de incontinencia y un poco menos de la mitad sabían de la existencia de tratamiento para incontinencia urinaria. Por lo tanto, lo primero es que obviamente esto no es un tema muy glamoroso, produce vergüenza hablar de este tema. También se considera como parte del envejecimiento normal, así como nos salen canas o nos sale una arruga, la incontinencia también sería algo normal. También lo que hablábamos recién, dado que existen productos y toallas absorbentes, aparentemente esa sería como la manera de solucionarlo. Como vemos, hay desconocimiento de las opciones de tratamiento, hay también una baja expectativa en el resultado de estos tratamientos y también, a pesar de que no todas las soluciones son quirúrgicas, yo diría quizás la minoría, existe temor a esta cirugía por desconocimiento. Para entender un poco de qué se trata este tema de la orina, tenemos que ver y volver a lo básico. Primero es recordar que la orina se produce en los riñones, estamos permanentemente produciendo orina. Esta orina baja por estos conductos que son los ureteres hacia la vejiga. Y la vejiga es el gran reservorio que tenemos que va acomodando, ¿no es cierto?, la orina y permite evacuarla una vez que la vejiga esté llena. Entonces, esto es lo que va ocurriendo en esta fase del llene de la vejiga, ¿no es cierto?, es que va llegando orina a la vejiga, las paredes de la vejiga se van distendiendo y mantienen esta orina a una baja presión, y a medida que va ocurriendo esto, en forma involuntaria, los esfínteres van cerrándose para impedir que se escape. Y después pasamos entonces a la fase de vaciado, y en esta fase de vaciado lo que ocurre es que se abren los esfínteres, ¿no es cierto?, en forma voluntaria, y unos milisegundos después se procede a la contracción de la vejiga. Todo este sistema, que es bastante complejo, que es coordinado y que es sincronizado, está coordinado por una serie de elementos de nuestro sistema nervioso involuntario y también del sistema voluntario, que es cuando nosotros, digamos, voluntariamente estamos conteniendo la orina hasta poder encontrar un baño. Otro de los elementos que juega un rol muy importante en la continencia de la orina en la mujer, sobre todo frente a los esfuerzos, aparte de los esfínteres, es esta serie de músculos y de ligamentos. Esta es una foto de la pelvis mirada desde arriba, entonces aquí está la pelvis ósea y aquí están una serie de músculos y ligamentos donde se apoya la vejiga y la uretra. Y entonces la firmeza de este piso pélvico tiene vital importancia en la contención de la orina, sobre todo frente a los esfuerzos, frente a saltos, frente a risa, por ejemplo. Y aquí entonces se muestran los tipos de incontinencia fundamentales que ocurren. Esta es la incontinencia de esfuerzo,
que es el escape frente al aumento de presión que uno hace cuando se ríe, cuando tose, cuando estornuda, cuando salta, en la cual se ejerce una presión sobre la vejiga, los elementos del piso pélvico no son capaces de responder y se produce el escape involuntario. Y también se puede producir incontinencia o escape involuntario de orina asociado a una urgencia muy grande. Y esto ocurre fundamentalmente por problemas que ocurren en la vejiga misma, en el músculo detrusor, que se contrae en forma involuntaria antes que nosotros lleguemos al baño y también ahí se produce este escape de la orina. Para ilustrar la incontinencia de esfuerzo está este diagrama en el cual tenemos, ¿no es cierto?, una manguera que está en una superficie dura, ¿no es cierto?, en el patio de la casa, y si nosotros pisamos esta manguera, probablemente el flujo ahí va a disminuir o definitivamente se va a cortar. Sin embargo, si estuviéramos sobre una lona, una superficie muy laxa, frente a este intento de tapar, ¿no es cierto?, la manguera, el flujo va a seguir. Por lo tanto, para estos escapes que se producen frente a la urgencia, donde falla este soporte del piso pélvico, lo que hay que hacer es fortalecer de alguna manera este soporte para que se pueda ejercer la presión suficiente para que el chorro de orina se corte. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar incontinencia urinaria de esfuerzo? Bueno, sobrepeso y obesidad es un factor, ya que la presión que se ejerce sobre la vejiga es mayor. Los embarazos, durante los embarazos también van ocurriendo cambios que provocan mayor presión sobre este piso pélvico. Los partos vaginales, ya sean ellos con o sin forceps, se asocian de alguna manera con incontinencia de esfuerzo. Cuando los ginecólogos hacen histerectomías, hay ocasiones en que también puede producirse alguna distorsión de las estructuras de soporte del piso pélvico, lo cual también podría ser un factor de riesgo para incontinencia de esfuerzo. Efectuar actividades físicas muy intensas, con mucha presión sobre el piso pelviano, también podría desencadenar un fenómeno de este tipo. Tabaquismo siempre ha estado influyendo y se ha estudiado como uno de los factores que pueden provocar también incontinencia de esfuerzo. Por lo tanto, en las estrategias de prevención siempre tenemos que recalcar el mantener un peso adecuado, evitar el consumo de tabaco, kinesiología del piso pélvico es muy importante y la vamos a revisar. Se hace por especialistas, kinesiólogos o kinesiólogas especialistas en piso pélvico, que son parte de equipos multidisciplinarios como el que tenemos en Clínica Alemana, donde concurrimos no solamente ginecólogos, urólogos, también tenemos coloproctólogos, hay veces que se producen fenómenos también a nivel del esfínter anal. Se recomienda en todos los embarazos entre la semana 18 y 22, generalmente son 3 sesiones, al menos indican 8 semanas de ejercicios que se pueden hacer también en la casa y también en todas las mujeres postparto desde el primer día. Los kinesiólogos de piso pelviano tienen este sitio web que es sokip.cl, donde hay una serie de información para los pacientes que estén interesados en kinesioterapia de piso pelviano. Respecto de los ejercicios guiados, idealmente, inicialmente esto debiera tener alguna evaluación por kinesiólogos o kinesiólogas de piso pélvico y después uno puede seguir en forma individual con pilates o yoga, pero con una previa guía, ¿no es cierto?, de kinesiólogos de piso pélvico. Y respecto a la dieta, esto vamos a decir que son dietas y también son líquidos. General tomates y sobre todo cítricos se considera que pueden ser irritantes, café, té, mate, bebidas cola, ¿no es cierto? También pueden ser irritantes de la vejiga y a veces exacerbar fenómenos de urgencia y de escape de orina asociados a la urgencia, lo mismo que el alcohol
Y yo diría también un hincapié respecto a la cantidad de líquidos. Hay alguna gente que dice que tiene que tomar 3 o 4 litros de líquidos al día, pero no todas las vejigas son capaces de soportar tanta cantidad de orina, ¿no es cierto? Y también eso puede exacerbar problemas relacionados con urgencia y urge incontinencia urinaria o interrumpir el sueño en la noche, por ejemplo, la llamada nocturia. Pero si a pesar de todo, entonces, bueno, tengo incontinencia, existen muchas soluciones. Como ya vimos, hay kinesiología también de piso pelviano, no solamente de prevención, sino que de tratamiento. Hay medicamentos especialmente utilizados cuando la gente tiene estos problemas de urgencia y de escape de orina asociados a la urgencia. Y también hay cirugías, que hoy día son cirugías mínimamente invasivas. Estos son los equipos que utilizan los kinesiólogos de piso pélvico, son transductores, que habitualmente son intravaginales, que se conectan a estos equipos y que permiten a los pacientes poder reconocer la musculatura del piso pelviano y después programar ejercicios. Y estos se pueden hacer en la casa con ayuda de este tipo de implementos o aparatos que se pueden llevar uno mismo a la casa. También hay electrodos que se colocan en los pies y que pueden también ayudar a una neuromodulación de los nervios que tienen el control de la vejiga. Esto es una de las cirugías que nosotros hacemos. Esto es una cinta que va a manera de cabestrillo bajo la uretra, ¿no es cierto? Y la utilizamos en mujeres que tienen problemas de escape con la tos, con estornudos, las llamadas incontinencias de esfuerzo. Y lo que hacemos acá es recrear una especie de ligamento firme donde se apoya la uretra y eso genera continencia frente a este aumento de presión en los esfuerzos. Como ya vimos, la primera línea de tratamiento frente a la urgencia y al escape asociado a la urgencia son fármacos, pero de segunda línea podemos hacer estas inyecciones intravesicales, hacemos unas pequeñas pápulas con el Botox, el mismo Botox que se utiliza de repente para estirar alguna arruga, se ha utilizado con éxito en vejiga para poder calmar los escapes de orina asociados a la urgencia. Y en resumen, sepan ustedes que hay un equipo de uroginecólogos y de urólogos especialistas, hay coloproctólogos cuando los problemas se asocian a problemas defecatorias, nosotros trabajamos con equipos del dolor, con equipos de matronas especialistas en el tema. Acuérdense que está esta página de la Sociedad de kinesiología piso pelviano, está también nuestra página donde van a ir apareciendo cada vez más información respecto a este tipo de problemas. Si están interesados en los ejercicios, por favor, no los hagan sin asesoría, pasen primero por algún tipo de evaluación kinésica. Y este es nuestro grupo, estamos muy contentos en poder verlos y poder atenderlos y poder orientarlos. Así es que yo me despido y les agradezco la atención. Voy a dar paso entonces a mi colega, el doctor Jorge Le Canelier. Muy buenas tardes. Me sumo a la bienvenida que hizo Pablo con anterioridad. Yo soy el doctor Jorge Le Canelier, soy ginecólogo, también miembro del Centro de Piso Pélvico de la Clínica Alemana, perteneciente además al Departamento de Obstetricia y Ginecología. En esta oportunidad, básicamente, yo les voy a hablar de prolapso genital y como vamos a ver en la medida que la charla avanza, vamos a ver que en su origen y en su génesis, básicamente comparte muchos puntos en común con la incontinencia de orina. Y básicamente mencionarles que tanto el prolapso como la incontinencia forman parte de este conjunto de enfermedades que nosotros, como especialistas en piso pélvico, abordamos en nuestro trabajo diario, que básicamente son la incontinencia urinaria, la incontinencia fecal, el prolapso genital, al cual yo me voy a referir con un poco más de detalle, pero también no hay que olvidar que hay patologías que involucran al dolor pélvico crónico y algunas disfunciones sexuales. Me parece que una imagen habla más que 1000 palabras, y porque si bien el concepto de incontinencia yo creo que para el público es más conocido,
el concepto de prolapso genital, la verdad es que yo creo que les es más desconocido. Y me gustaría mostrarles este video, ya que me parece que es autoexplicativo. Esto es una paciente que estamos examinando en la consulta, en la cual le pedimos que haga un pujo, o lo que nosotros técnicamente denominamos una maniobra de Valsalva, en la cual ella puja y vamos a ver la aparición de este bulto que aparece, que asusta e impresiona y digamos, se hace más notorio cuando tose. Esto es lo que nosotros llamamos un prolapso genital. ¿Cuáles son las implicancias de enfermedades como esta? Al igual que la incontinencia, su producción o digamos, su asociación produce debilitamiento, tiene impacto social, muy mal comprendida en general por los pacientes, muchas veces no reportada por el tema que mencionaba Pablo, que tiene que ver con vergüenza, con un tema que es demasiado íntimo como para poder hacerlo público, y finalmente afecta, y en forma muy importante, la calidad de vida. De un prolapso genital, al igual que una incontinencia de orina, no se muere nadie, nadie va a tener un problema serio en su calidad de vida, pero, perdón, una complicación mortal o algo importante como complicación médica, pero sí va a tener una afectación muy importante de su calidad de vida. ¿Cómo definimos el prolapso genital? Básicamente se refiere al descenso o desplazamiento de los órganos pelvianos, incluidos el útero, la vagina, la vejiga y el recto hacia el canal vaginal, o peor aún, fuera de él, lo que es visible externamente como un tumor, como un bulto vaginal. Básicamente este es un costo que pagamos por la evolución humana, desde que evolucionamos de primates a estos seres humanos bípedos, en los cuales, a diferencia de nuestros antecesores, donde básicamente la gravedad se ejercía sobre la pared anterior abdominal, en nosotros lo que ocurre es que la gravedad se ejerce directamente sobre estos órganos pelvianos. Por lo tanto, al ser bípedos, al estar caminando, al hacer gran parte de nuestra actividad diaria, cotidiana, la gravedad lamentablemente nos puede jugar una mala pasada. La respuesta a esto es básicamente lo que nosotros llamamos el piso pélvico, que es este conjunto de estructuras musculares y ligamentosas que lo que hacen, en términos simples, cerrar por inferior la cavidad abdominal, impidiendo, en teoría, si este piso pélvico funciona bien, que los órganos tiendan a caerse o a salirse fuera de los lugares que normalmente deberían ocupar. Esto es un pequeño recordatorio de lo que es una pelvis femenina, recordarle que está el sistema urinario, digamos, compuesto por la vejiga y la uretra, que es el tubo por el cual hacemos pipí, la vagina, que es este canal de 10 a 12 centímetros de largo, en cuyo extremo más superior encontramos al útero, y más hacia atrás, yendo hacia el sacro, encontramos el recto y el ano, que también forman parte de esta estructura, ¿ya? El piso pélvico, que es esta especie de hamaca que funciona básicamente evitando, como aparece en la imagen, que el útero caiga a una ubicación anormal. Cuando eso falla, básicamente lo que se genera aquí es una especie de hiato u orificio, lo cual permite que los órganos pelvianos sufran esta especie de hernia, pero hacia los genitales, ¿ya? ¿Qué es lo que se encarga que estos órganos se mantengan en su posición natural? Básicamente piso pélvico, que es un conjunto de estructuras ligamentosas que funcionan como una red continua. Es un poco más complejo que, por ejemplo, que el ligamento de la rodilla. Es un conjunto de ligamentos que además funcionan en forma coordinada, como ya mencionó Pablo, con un grupo de músculos que cierran la cavidad abdominal por inferior, ¿ya? Por lo tanto, cualquier defecto en estas estructuras va a hacer que estos órganos tiendan a caerse, ¿ya? La analogía con el dique seco, que es básicamente el barco mientras está en el dique húmedo, que simulan básicamente lo que son los músculos, versus las amarras del barco que representan los ligamentos. Ya sea si las amarras se rompen o el dique se seca, lo que va a ocurrir con el barco es que se va a caer. Lo mismo con la hamaca. Si en la hamaca se rompen los tirantes de la hamaca o se desfonda el área de tela de la hamaca, lo que se va a producir es un prolapso genital. Como se dan cuenta, en su origen es muy parecido a lo que se produce en la incontinencia orina de esfuerzo. De nuevo, los embarazos y los partos son muy lindos, pero lamentablemente son el principal factor de riesgo. Y si ustedes ven la distensión que puede ocurrir en un momento de un parto vaginal, uno puede subentender que básicamente probablemente hay algunas estructuras que se dañan. Y ahí el número de parto, el tipo de parto
el tamaño del recién nacido van a influir directamente en la probabilidad o no de desarrollar prolapso genital. Como podrán entender, no hay una asociación directa en el tiempo. Los partos se tienen muchas veces entre los 20, los 30, ahora a los 40, y el prolapso aparece a los 40, 50 o 60 años. No todo parto vaginal es igual. Claramente, si estamos frente a un parto operatorio como un forceps, probablemente el nivel de daño puede ser superior, ¿ya? Otros factores que ya mencionó, la constipación crónica, la obesidad. En una paciente obesa, claramente ese piso pélvico está permanentemente sometido a mayor presión abdominal, lo mismo que algunas enfermedades que se asocian a básicamente aquellas pacientes que tosen en forma crónica, es decir, persistente a lo largo del tiempo. Algunos estilos de vida, deportes como el levantamiento de pesas, trabajo pesado y la alimentación. Hay factores que tienen que ver con el envejecimiento y la menopausia, lamentablemente factores como el envejecimiento que no podemos evitar, y hay factores raciales. En general, la raza afroamericana y las razas latinas tienden a tener mayor probabilidad, y sabemos que hay ciertos grupos familiares que desarrollarán el problema con mayor frecuencia, ¿ya? Todos estos factores actúan en forma coordinada. En algunas pacientes son más importantes uno, en otras pacientes otros, pero en forma coordinada y por lo tanto multifactorial podrán contribuir a que este problema se haga clínicamente evidente. ¿Es un problema frecuente? La verdad es que los datos varían ostensiblemente. Depende mucho de qué definición ocupemos y dónde vayamos a buscarlo. Y básicamente va a depender de si es netamente anatómico o si de frentón es realmente sintomático. Si yo veo, por ejemplo, en pacientes que yo veo anualmente que van a su control ginecológico de Papa Nicolau, puedo encontrar entre un tercio hasta sobre un 60% de pacientes que tiene algún grado de prolapso vaginal, pero hay que reconocer que la gran mayoría de esas pacientes son asintomáticas. Ahora, ¿qué grupo de pacientes son efectivamente sintomáticas? Ahí el porcentaje baja radicalmente a un 3 a un 6%, y es en ellas donde probablemente hay que concentrar la mayoría de los esfuerzos terapéuticos. Este es un dato que yo no sé si es para estar orgulloso, probablemente es vergonzoso. Esta es población americana cerrada, evaluada a los 80 años, y la estadística dice que 1 de cada 10 pacientes a los 80 años va a ser sometida al menos a alguna cirugía de piso pélvico. Esto incorpora también a la incontinencia, además del prolapso genital. Y lo que sí es vergonzoso es básicamente 3 de estas 10 van a tener que ser reoperadas una segunda vez. O sea, hay un grupo importante que no solo es necesario operar una vez, sino que debido a su recurrencia es necesario operarla una segunda vez. ¿Qué es lo que se puede prolapsar? Básicamente los órganos que están en la pelvis. La vejiga, en cuyo caso lo que hablamos es cistocele; el útero, en cuyo caso el nombre del prolapso se llama histerocele; el recto, en cuyo caso se llama rectocele; el intestino delgado también se puede prolapsar, en ese caso se llama enterocele; y en los casos de pacientes que no tienen útero, lo que se puede prolapsar como un guante es la cúpula de la vagina, que es el sector donde estaba antiguamente el útero, ¿ya? Aquí diferentes representaciones, lo que es un rectocele, un cistocele y un prolapso de intestino delgado. Este es un pequeño video de un cistocele, nuevamente una paciente pujando, donde se ve la uretra, los genitales, que es básicamente la vulva, y se ve la pared vaginal, junto con la vejiga, que se prolapsan masivamente desde los genitales. Lo mismo, esto es un rectocele. En algunos casos, esto es el mayor grado de representación de un prolapso, que es lo que se llama la procedencia uterina, la cual el útero sale completamente fuera de su domicilio habitual. En las pacientes que no tienen útero, lo que se prolapsa es la cúpula de la vagina, y básicamente recordar qué síntomas puede producir. El primero de los cuales, básicamente, el bulto, que en otras ocasiones no solo es un bulto visible o sensible, sino que es solo sensación de peso o presión genital. La dificultad, sobre todo si el prolapso es muy marcado, puede ofrecer dificultad para orinar, frecuencia para orinar. En otros casos podrá significar dificultad para poder defecar en forma fácil y expedita. En otros casos va a producir dolor y dolor vaginal y o lumbosacro. Y por último, obviamente, con un bulto importante en la vagina, algún grado de disfunción sexual pudiera haber. Y no hay que dejar de mencionar que hay un grupo importante que tiene algún grado de prolapso que no tiene síntomas. Y hay que recordar que, como hablamos de una enfermedad cuya afectación principalmente es la calidad de vida, si no hay síntomas, esa paciente probablemente no requiere de un tratamiento específico. Afortunadamente, en el prolapso genital, al contrario a lo que ocurre en la gran mayoría de las enfermedades actuales en la medicina,
Su evaluación es fundamentalmente clínica, y eso quiere decir que en base a lo que ustedes nos cuenten, lo que nosotros preguntemos y lo que nosotros podamos examinar, digamos, en general vamos a ser capaces de llegar a un diagnóstico adecuado y eventualmente poder ofrecer algún tipo de terapéutica, ¿ya? En algunos casos es necesario recurrir a exámenes que afortunadamente en nuestro centro están ampliamente disponibles, como la ecografía de piso pélvico, que nos permite una evaluación dinámica de este conjunto de órganos. En otros casos vamos a requerir resonancia nuclear magnética, lo cual también nos ofrece una evaluación dinámica y funcional de esta problemática. En general, estos exámenes se reservan para grados más complejos y más severos de prolapso. Si hablamos de tratamiento, la verdad es que esto es muy antiguo y esto es el papiro de Evers, donde los primeros tratamientos de prolapso están descritos por los egipcios 1500 años antes de Cristo. Ellos ofrecían fumigaciones con atrigentes y pesarios. Afortunadamente hoy día tenemos cosas mejores que ofrecerle que estas fumigaciones. Y lo primero, básicamente, al igual que en muchos otros ámbitos, siempre nuestra primera ímpetu es ofrecer tratamientos conservadores, es decir, tratamientos médicos, no quirúrgicos, que en este caso van a tener que ver con modificación de algunos hábitos. De nuevo, los ejercicios de piso pélvico, la kinesioterapia, sumamente importante. Voy a hablar 2 palabras de los pesarios y finalmente de la cirugía, que desafortunadamente existen múltiples tipos, con abordajes diferentes, con resultados diferentes, con también complicaciones, la verdad, diferentes, ¿ya? Hablemos un poco de educación. Es súper importante primero tranquilizar a la paciente en el sentido que ella va a consultar por un bulto, muchas veces pensando que lo que tiene es un tumor, y en ese sentido hay que educarla, en el sentido que lo que tiene no es grave, solo afectación de calidad de vida, no se va a morir, no va a tener una complicación severa por el prolapso. Sí va a tener una afectación importante de su calidad de vida. La invitaremos, como siempre, a bajar de peso, control de enfermedades asociadas como la tos crónica, si fuma, que deje de fumar, mejorar hábitos intestinales que básicamente tienden a evitar la constipación, y el ejercicio físico regular, y como en todo orden de cosas, el control médico periódico de esta como de otras enfermedades que pudiera tener. En hábitos intestinales, básicamente el consumo de líquidos adecuado, consumo elevado de fibra, disminuir alimentos constipantes y algo que parece obvio, que es la posición al defecar, donde la posición ideal es con la hiperflexión de los muslos por sobre las caderas, ¿ya? 2 palabras son sobre la kinesiología pisopélvico, que es nuestra gran aliada. Me parece que los médicos nosotros somos más aliados de la kine que ustedes las pacientes, porque lamentablemente muchas veces para lograr llegar a la curación es el camino lento, pero es un camino que en el mediano a largo plazo pudiera ser útil. En estadios precoces de prolapso, con una kinesióloga siempre entrenada, lo que mencionaba Pablo, en sesiones personalizadas que son 1 a 1, produce mejoría en los síntomas del prolapso, disminuye parcialmente el bulto, mejora la continencia urinaria y mejora la función sexual. Por lo tanto, la kine siempre va a ser una buena alternativa. Los pesarios, que al igual que los otros tipos de tratamientos descritos por los egipcios, están descritos hace mucho tiempo. Estos son pesarios del siglo XV. Afortunadamente, hoy en día tenemos este tipo de adminículos que básicamente son de silicona. ¿Cuál es el concepto de pesario? Básicamente es un adminículo que se coloca dentro de la vagina, que lo que hace es eliminar o reducir este bulto que se asoma por la vagina hacia afuera. Esto es como encontrar un zapato, hay de diferentes formas, tamaños, tallas. En general, aunque parezcan medios monstruosos, son bastante bien tolerados y básicamente son una buena alternativa. La cirugía, básicamente, ¿para quién? Básicamente solo para estadios más avanzados, en general pacientes que sean altamente sintomáticas, que no tengan una contraindicación para poder operarse, que la paciente efectivamente lo desee, que tenga síntomas severos claramente atribuibles al prolapso y o haya tenido un intento previo de algún tratamiento conservador el cual haya fracasado. Básicamente un pesario. No hay una cirugía única ideal, hay múltiples. Las expectativas, tanto de pacientes como de médicos, deben ser realistas. Los riesgos deben ser conocidos por ambos, cosa que las decisiones finalmente sean las más adecuadas. Y lamentablemente los resultados óptimos pueden no durar para siempre, sobre todo en una época donde cada vez vivimos más tiempo, por lo tanto hay más tiempo para que este tipo de cirugías fallen. Hay múltiples cirugías y cada paciente es diferente y el tratamiento debe ser individualizado a cada una de ellas. Podemos hacerlo vía vaginal,
podemos hacerlo vía abdominal, es decir, con una cicatriz como la cesárea. Hoy en día podemos hacerlo laparoscópico, robótico, y en general con buenos resultados. ¿Qué se puede hacer en términos de prevención? La verdad es que ahí estamos al debe. Finalmente, el factor número 1 es el embarazo y el parto. En ese sentido, no le podemos pedir a las pacientes que no se embaracen y que no tengan partos. Sí les podemos decir lo que mencionó Pablo. Hoy en día, la kinesiología antes del parto y después del parto es una obligación en los tiempos actuales, y mi parecer personal es que ninguna paciente que haya tenido un parto debiese dejar de hacer kinesiología antes y después del parto. Evitar partos traumáticos, cosa que lamentablemente no siempre podemos hacer. Control de factores de riesgo como el control de peso, la tos y la constipación. Y finalmente, el abordaje multidisciplinario es fundamental, donde nosotros los ginecólogos trabajamos en conjunto con Pablo como urólogo, conjunto con los radiólogos, con los proctólogos y kinesiólogos. Me parece que en conjunto podemos avanzar en poder resolverles los problemas de calidad de vida. Básicamente eso es lo que yo le quería hablar, y quedo, digamos, abierto, y quedamos abiertos a las preguntas que ustedes nos puedan hacer. Muchas gracias. Ya, doctor. Quedamos abiertos a las preguntas. Sí. Tenemos una pregunta que dice: ¿existe una relación entre la histerectomía y la incontinencia de esfuerzo? ¿Quién contesta? ¿Doctor Bernier? ¿Doctor Letelier? ¿Pablo? Dale tú, Jorge. La verdad es que sí pudiera existir una asociación entre la histerectomía y la incontinencia de orina. Ahora, habría que sí clarificar cuál fue la causa de esa histerectomía. Si la causa de esa histerectomía fue otro tipo de patología, como puede ser patología benigna del útero, como los miomas, los pólipos, y es una técnica adecuadamente realizada, probablemente ese subtipo de histerectomía no se va a asociar. Las otras, en las cuales hay disfunciones de piso pélvico asociadas, la histerectomía sí pudiera ser un factor de riesgo. De hecho, hay una controversia grande actual con respecto a cuándo debemos o cuándo no debemos extirpar el útero, y la tendencia aparentemente en el futuro va a ir hacia cuando pueda conservar el útero, consérvelo. Así que por lo tanto sí pudiera haber una asociación. Bien. Acá hay otra pregunta. Dice: ¿el retener orina durante la adolescencia repercute negativamente en la adultez? Sí, esto es bien importante porque hay un periodo en nuestra vida, en la infancia, cuando nuestra vejiga está madurando y está aprendiendo. Y el hecho de retener la orina, eso quiere decir que de repente uno ve a los niñitos que están entretenidos en algún juego, están así como en cuclillas, aguantándose, ¿no es cierto? Y tienen esta vejiga contrayéndose contra este esfínter que está cerrado. Eso puede desencadenar a la larga un fenómeno en que uno desarrolla una vejiga hiperactiva por retener tanta orina. Y estos son niñitos que de repente tienen cuadros de enuresis nocturna, o sea, se hacen pipí en la noche, como orinan con este esfínter que está cerrado, a veces no vacían bien la vejiga y se puede desencadenar infecciones urinarias. Así es que yo diría que como concepto es muy importante que uno, cuando tenga la oportunidad, trate de vaciar la vejiga. Retener la orina en general no es un concepto saludable para la vejiga. Acá hay otra pregunta. ¿Existe una operación efectiva para la vejiga hiperactiva? La vejiga hiperactiva en general es un tratamiento secuencial. O sea, en primer lugar, nosotros preguntamos a los pacientes y enseñamos acerca de sus hábitos, sobre todo de ingesta de líquidos en términos de cantidad de líquido, de calidad de esos líquidos. Como vimos, había algunos irritantes. Como segunda línea hay fármacos, que son fármacos
que, entre comillas, calman la vejiga, ¿no es cierto?, calman esta señal de urgencia. Y yo diría que cirugía está en tercer lugar, y en general las cirugías tienen que ver con estas inyecciones de Botox que se hacen en el músculo de la vejiga. También estamos haciendo no son cirugías, son procedimientos que se hacen bajo anestesia, en los cuales instalamos algunos electrodos a nivel del sacro, y se instala una especie de marcapasos que también logra calmar esta vejiga que está hiperactiva. Y ya hay una cuarta línea, que son cirugías en las cuales uno puede ampliar la vejiga con intestino, o se pueden hacer definitivamente derivaciones urinarias, pero eso ya son para los casos más severos y en general que han fallado las otras técnicas. Alguien acá pregunta por miomas. Bueno, puedo responder igual. Probablemente no está claramente ligado ni al prolapso ni a la incontinencia, pero los miomas uterinos probablemente son el nódulo benigno más frecuente que una mujer puede tener a lo largo de su vida. Hay cifras que dicen que hasta un 50% de las pacientes en algún momento de su vida va a tener un mioma. La gran mayoría de las veces, afortunadamente, o no dan síntomas o dan muy pocos síntomas, y muchas veces la verdad es que son solo un hallazgo de una ecografía que se hicieron por control. Solamente los miomas, 99,9% de las veces son benignos, solo requieren de un tratamiento específico cuando dan síntomas importantes, como pueden ser hemorragias, reglas muy abundantes, reglas muy dolorosas, o dolor pélvico no asociado, digamos, directamente a la menstruación, o miomas que efectivamente tengan tamaño. Un mioma no controlado puede adquirir tamaños monstruosos, más grandes que una pelota de fútbol. Obviamente esos casos extremos van a requerir probablemente una cirugía. No tiene que ver ni con prolapso ni con incontinencia en tu caso. Gracias. En paciente asintomática, ¿el diagnóstico es solo vía clínica en examen ginecológico? ¿El prolapso genital? Claudia pregunta, en paciente asintomática, ¿el diagnóstico es solo vía clínica en examen ginecológico? No dice. Si la pregunta se refiere a prolapso genital, básicamente casi siempre el diagnóstico es exclusivamente clínico en base a lo que uno puede ver, conversar y examinar en una consulta médica normal. Ahora, probablemente si es asintomática, es muy probable que esté en los grados más leves de prolapso, y que básicamente en ese grupo lo que vamos a concentrar son medidas médicas conservadoras, como las que mencioné anteriormente: control de peso, ejercicio, dieta, control de enfermedades concomitantes. Pero sí, clínicamente es diagnosticable y tratable. Acá dice, me hice una histerectomía y quedé con pérdida de orina. Se hace muy complicado ya que trabajo en obra y muchas veces no están los WC cerca como para ir a cada momento. ¿Existe alguna operación que sea efectiva y no tenga alguna contraindicación o afecte otra parte del cuerpo? Yo diría que, bueno, sí, claramente ahí hay un fenómeno de un escape involuntario de orina indeseado y que está afectando calidad de vida. Así que yo la invitaría a acercarse a nuestro centro de piso pelviano, y obviamente va a requerir de una evaluación, saber de qué tipo de escape de orina se trata, y en base a eso planificar tratamiento y explicarle cuáles son las opciones que ya las tocamos aquí brevemente, y cuáles son los resultados y posibles complicaciones. Otra pregunta. En paciente con enfermedad pulmonar crónica con tos frecuente, ¿inevitablemente desarrollará incontinencia en algún momento de su vida? ¿O no se puede predecir? No, eso es impredecible. Es decir, la tos es un factor de riesgo, pero no es un factor que vaya en el 100% a producir fenómenos de escape de orina. Pero si hay algo de escape de orina, quizás es un buen momento para tomar medidas preventivas, sobre todo de ejercicios de fortalecimiento del piso pélvico. Yeah. ¿Hay un límite de edad para realizarse una cirugía por incontinencia o prolapso? Si quieres parto yo con la respuesta. Hoy en día, la verdad, no. Antiguamente, probablemente, pacientes que tenían sobre 75, 80, 80 y tantos años, dado los riesgos anestésicos, los riesgos quirúrgicos, no eran candidatas
a cirugía. Hoy en día, con el avance en la medicina, con el avance en las técnicas y la mejoría general que hay en la calidad de vida, y hoy día decir 80 años no es lo mismo que decir 80 años de hace 15 o 20 años atrás. Son pacientes que muchas veces llegan en muy buenas condiciones y tienen derecho a vivir lo que les quede con muy buena calidad de vida. Y si están en condiciones, obviamente requerirán de una evaluación específica, pero yo no me atrevería a decirle a nadie, no se opere, no se trate. Habrá que sopesar bien los riesgos y los beneficios, pero yo te diría, no hay un límite etario para ofrecer una cirugía. No sé si Pablo está de acuerdo conmigo. No, absolutamente. Hoy día tenemos pisos enteros de pacientes octogenarios y nonagenarios que vienen a hacer cirugías de colocación de prótesis de cadera, y ahí están también nuestros pacientes con incontinencia urinaria, así es que yo diría que la edad hoy día no es un límite para poder ofrecer un buen tratamiento. Gracias. Acá hay otra duda. ¿Por dónde conviene partir? ¿Urólogo o ginecólogo? Le cedo la palabra a Pablo. Bueno, hoy día es un problema que cruza ambas especialidades. Hay ginecólogos que tienen una expertise en uroginecología y que están plenamente capacitados para evaluar problemas de incontinencia urinaria, y si ellos requieren asistencia o ayuda nuestra en centros multidisciplinarios como los nuestros, eso se hace. Y por el lado de la urología también, hay urólogos que tienen alguna expertise en este tema, algún interés, que hemos estudiado y desarrollado el tema, y lo mismo si es que en nuestra evaluación vemos que hay problemas que requieran de la asistencia de ginecólogo. Para eso tenemos nuestro centro de piso pélvico en Clínica Alemana. Bueno, acá yo creo que responde a la pregunta que viene. ¿Algún listado de doctores que vean incontinencia? Lo que usted acaba de decir. Centro piso pélvico, ahí pueden reservar su hora. Y la última pregunta. Tengo enfermedad autoinmune y sin tener incontinencia urinaria, noto que hago demasiada orina diariamente y sin tomar tanto líquido necesariamente. ¿Esto se puede solucionar o mejorar? ¿Debo pedir consulta a urólogo o a ginecólogo? Bueno, sin duda, o sea, yo creo que siempre podemos al menos tratar de ayudar. A veces requieren de algunas evaluaciones un poco más sofisticadas, estudios urodinámicos para evaluar la función de la vejiga, así es que perfectamente se pueden acercar a cualquiera de los especialistas del centro de piso pélvico, ya sean los uroginecólogos o nosotros en el servicio de urología. Esa sería la última pregunta, doctor. Estaríamos terminando la charla. Muchas gracias a ambos por participar. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que se conectaron. Gracias. Les mando mis agradecimientos y saludos también. Gracias. Bueno, hemos finalizado. Muchas gracias a todos los que se conectaron a través de Teams Live, y la charla va a quedar grabada en el mismo link en el cual se conectaron. Gracias. Hasta luego.